¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a repasar el panorama del mercado y también los últimos datos que salieron el viernes a nivel macroeconómico. Y bueno, el mercado sigue con esta narrativa dominante de la guerra de Estados Unidos contra Irán, ¿no? Mientras persista esta guerra, pues tenemos un entorno de risk-off, de precio de petróleo disparado, lo cual está repercutiendo en una apreciación muy fuerte del dólar, también del dólar canadiense, pero en menor medida. Así que vamos a ver. Primero, el dato menos importante fue el de empleo de Canadá. Menos importante porque estamos hablando de Canadá, pero fijaros que el dato fue fuerte, ¿vale? El desempleo se esperaba en 6,6 y salió en 6,7%. Y el cambio de empleo se esperaba una creación de 10.000 empleos y salió una destrucción de 84.000 empleos, ¿vale? Muy en línea con el último dato que salió de las nóminas no agrícolas en Estados Unidos. Por lo tanto, datos claramente bajistas para el canadiense. Si vamos a ver la evolución del desempleo de Canadá, vemos que tampoco es que cambie mucho la narrativa y la tendencia de los últimos meses, que sigue siendo un poco más bien a la baja, ¿vale? Ha habido un pequeño repunte aquí en un 6,7, pero tampoco el panorama macro cambia muchísimo y sobre todo esto pasa a un segundo plano, como digo, por el tema de la guerra y sobre todo del petróleo, porque Canadá depende en gran parte su economía de las exportaciones de petróleo. Por lo tanto, esto está sosteniendo de manera muy fuerte al canadiense, que ahora mismo junto al dólar y el dólar australiano es claramente de las divisas más fuertes del mercado, ¿no? Así que de momento el canadiense aguantándose por esta narrativa a favor del petróleo, pero si de un día para otro esta narrativa desaparece, pues los datos macro no son para nada buenos en este sentido y esto comportaría pues una política más dovish del Banco de Canadá, ¿no? Pero bueno, vamos a movernos ahora ya al dólar, que es lo más importante, y como veis aquí el PIB trimestral salió en un 0,7%, que es la mitad de lo que preveía el mercado, que era un 1,4%, ¿vale? Y este dato es bastante negativo, pero como digo, la narrativa que persiste ahora mismo es el tema de la guerra. Por lo tanto, el dólar, mientras el petróleo suba y estemos en un entorno de risk-off, va a seguir fuerte, ¿vale? También vemos algún dato positivo ligeramente, como el sentimiento del consumidor, los empleos, ¿vale? Pero esto ya es bastante secundario. Así que si vamos al Forex, específicamente en el dólar, para empezar veis el dólar contra el canadiense, ¿vale? Cómo cuadra esta narrativa fundamental con la acción del precio. Tocó suelo aquí en el 1,35 y estos últimos 2 días, a raíz de estos últimos datos también y de la guerra, pues veis que ha atacado esta resistencia del 1,37 y con los datos que tenemos y si la guerra sigue las próximas semanas, esto tiene toda la pinta que va a subir hacia el 1,39, ¿vale? Que es esta resistencia de aquí arriba. El dólar claramente más fuerte que el canadiense. Después tenemos el euro-dólar, que ya comentábamos que si la narrativa de la guerra seguía, iba a romper este soporte de aquí, en gráfico semanal, soporte del 1,15, y así ha sido, ¿vale? Rotura clarísima. Y esperad una caída bastante más fuerte si la narrativa de la guerra continúa y no hay avances en ese sentido, que de momento parece que todo sigue escalando poco a poco, ¿no? Así que si sigue así, pues la tendencia bajista va a continuar. Próximo soporte en torno al 1,11, 1,10, ¿vale? O sea, por aquí abajo puede haber una gran caída. Lo mismo en la libra contra el dólar, directo hacia esta zona de soporte del 1,31. Tenemos también el dólar contra el franco suizo, que como dije en el último vídeo, volvería a atacar esta zona de antiguos mínimos que podría ejercer de resistencia.
pero tiene toda la pinta que con la narrativa dominante de la guerra y del dólar fuerte, esto se va a ir a los 0,80 o 0,81, ¿vale? Esta zona de resistencia de aquí arriba. ¿Por qué? Porque ahora probablemente Estados Unidos vaya a ver un incremento de la inflación, la Fed vaya a cambiar su discurso a un discurso un poco más hawkish y tenemos un franco suizo que está perdiendo ese estatus de safe haven, de moneda refugio por detrimento del dólar, ¿vale? Y además teníamos esta narrativa del Banco de Suiza que comentaba que iba a intervenir en el mercado para depreciar el franco suizo porque no lo quieren ver tan fuerte, ¿vale? Así que este combo está haciendo subir al dólar contra el franco suizo, como digo. Si la cosa sigue así, probablemente lo veamos en los 0,81. Y después también podemos ver el oro, que el oro realmente, viendo los últimos datos malos de empleo de Estados Unidos, debería subir. Viendo los últimos datos de PIB de Estados Unidos, también mucho peores de lo esperado, debería subir. Pero en cambio estamos viendo, o sea, también teniendo en cuenta la guerra, debería subir como activo refugio, ¿no? Pero estamos viendo que no, que más bien está bajando, ¿vale? Desde este último pico. ¿Por qué? Pues porque toda la atención se la está llevando el dólar, ¿vale? Y si tienes un dólar tan fuerte como está ahora mismo, pues evidentemente el oro contra el dólar no va a subir tanto. Y en este caso está bajando, ¿no? La tendencia alcista sigue marcada, ¿vale? Hay una zona de soporte muy clara en esta directriz alcista, en estos últimos mínimos, ¿vale? En torno a los 4.900, 4.800. Entonces, claro, de momento, mientras tengamos un dólar tan fuerte, pues no es una compra interesante. Ahora bien, a largo plazo, viendo todas las tensiones geopolíticas y teniendo en cuenta que en algún momento debería terminar esta guerra y los precios del petróleo deberían volver un poco a la normalidad, esto va a cambiar el panorama y se va a volver bastante alcista para el oro, yo creo, ¿vale? Pero claro, el mercado está pensando, si esta guerra se alarga semanas, meses y demás, es que el camino del dólar es para arriba, ¿vale? Y mientras el camino del dólar sea tanto para arriba, el oro se va a mantener lateral o incluso puede cambiar tendencia a bajista, ¿vale? Así que este es el panorama ahora mismo en el oro. Y si vamos a las bolsas, vemos el S&P 500 como representación de la bolsa de Estados Unidos, que ya está creando una tendencia bajista. Todavía tiene este soporte estructural vigente, ¿vale? En los 6.500, pero si la cosa no cambia, tiene toda la pinta que va a romper este soporte y va a seguir creando mínimos. ¿Por qué? Tenemos varias cosas. Primero, entorno de risk-off por la guerra. Segundo, un dólar muy fuerte, porque se prevé que el precio del petróleo cree inflación en Estados Unidos, que la Fed vaya a cambiar esta perspectiva de recorte de tipos a mantener los tipos o incluso a subirlos si el panorama persiste. Tenemos los últimos datos de PIB que salieron ayer bastante peor de lo esperados, así que la bolsa tampoco quiere ver una desaceleración del crecimiento. Y también tenemos últimos datos de empleo y de NFP muy malos, ¿vale? Y evidentemente esto también puede repercutir en el crecimiento y a la bolsa no le gusta esto. Así que de momento, si tienes una perspectiva a largo plazo, ¿vale? De ir comprando en caídas para invertir muy a largo plazo, yo creo que esto puede ir rompiendo soportes, por lo tanto yo me esperaría a ir comprando, ¿vale? Y si tienes una perspectiva más de trading, swing trading, digamos corto y medio plazo, yo creo que si estamos pendientes de la narrativa de la guerra y no se desescala, pues se pueden aprovechar cortos, ¿vale? Así que nada, mientras persista la narrativa de la guerra y no cambien las cosas o incluso siga escalando,
la dirección del mercado va a ser esta: activos de riesgo como la bolsa en bajada y el dólar como activo refugio y como gran beneficiado de la subida del petróleo para arriba, ¿vale? Y de cara a la semana que viene será importante el miércoles, seguramente subiré vídeo el jueves, que tenemos decisión de tipos de interés de la Fed y se esperan comentarios, ¿no? Tanto de los miembros como del presidente de la Fed acerca de cuál es el camino que pueden adoptar sobre la política monetaria, teniendo en cuenta todo el panorama macroeconómico y geopolítico, ¿vale? Así que nada, así están las cosas y nos vemos la semana que viene en futuros vídeos.